A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Uno de los principales analistas políticos en el país y que conoce muy de cerca lo que ha venido ocurriendo en la región La Libertad en su conjunto es Iván Arenas, ¿no? Las veces que hemos conversado con él siempre nos ha descrito lo que venía ocurriendo en la zona altoandina desde Patás a todo el corredor y también lo que venía ocurriendo en Trujillo. Y los últimos acontecimientos nuevamente colocan a la región Libertad en su conjunto en la visión directa del país. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y justamente recurrimos nuevamente a Iván Arenas, analista político, especialista en gestión social y conflictividad, para entender este problema. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, la invitación de Conexión Perú y RCR. Muy gentil. Muchas gracias, José. Para mí es un honor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto ya se salió, se desbordó, pero aquí estamos frente a escenarios bastante complejos. ¿Cómo estás observando el tema? Exactamente, es un escenario muy complejo, es un escenario en que nosotros, de alguna otra manera, en las conversaciones que hemos tenido contigo y con la gente de RCR, diferentes periodistas que hemos conversado, se veía venir lo que se llamaba la mexicanización de la libertad. Por una razón sencilla, porque la libertad en este momento están convulgando, o hay una plataforma a través de las economías ilegales donde comulgan tanto los mineros ilegales, tanto los bandas criminales y la corrupción. Entonces hay un cóctel molotov que de alguna manera va a estallar en la cara de los liberteños, y no del tamaño como ha estallado esta bomba que ha puesto en el Estado, que es una institución vigilante del Estado de Derecho como el Ministerio Público, sino además lo que se viene es una cosa difícil, porque prácticamente la libertad son tomada por las bandas criminales, a pesar de que se ha llamado reiteradas al estado de emergencia, tanto en Patás como en La Libertad. Pero creo yo que el tema no va a acabar aquí, las situaciones van a continuar en medida de que no se acabe también con la corrupción, y además en medida de que no se acabe, o de que no se tenga una posición de mano firme desde la política y un consenso político para poder atacar ese problema desde la raíz. Es un problema que ni siquiera el Ministerio del Interior ya lo tiene, es decir, ya rebasa inclusive el Ministerio del Interior, pero como te digo, aquí ya encuentras corrupción, encuentras precisamente bandas criminales asociadas con bandas internacionales, encuentras algunos delincuentes de otros países, en fin. Aquí lo que está pasando es que ya hay una especie de control de territorio de estas bandas que de alguna otra manera están poniendo en jaque la viabilidad y la gobernabilidad en esta parte de Perú, que es la libertad. Iván, tú lo has venido advirtiendo en reiteradas oportunidades que uno de los objetivos del crimen transnacional, porque hoy ya tenemos que hablar de crimen transnacional, es el control territorial. Y tanto es así que las veces que hemos conversado siempre nos has advertido lo que está ocurriendo en La Libertad, primero en la zona altoandina, en Patás, en Otusco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, etcétera, etcétera, hasta llegar a Cajabamba, en Cajamarca. Pero parece ser que esto no ha sido tomado en consideración, porque un elemento clave a tomar en consideración es precisamente el objetivo que busca el crimen transnacional, que es el control territorial, y parece que ya dejó de ser un laboratorio Trujillo, ya están actuando ahí de esa manera. Exactamente. Lo que pasa es que el fracaso, uno de los grandes fracasos, es porque no existe una mirada territorial de parte de las instituciones que de alguna manera están comprometidas en el tema. El Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Con las fiscalías del Poder Judicial. Esto tiene que tener un trabajo básicamente de mirada y enfoque territorial. Y un enfoque territorial nos lleva básicamente a concluir de que en la zona existe una especie de corredor minero ilegal. Tú declaras solamente en estado de emergencia Patás, no declaras en estado de emergencia Guanajuato, Santiago de Chuco, Pilorín, Cautéstra. Si no declaras solamente una partecita de corredor, y si declaras una partecita de corredor y no declaras todo el corredor minero, lo que estás haciendo es simplemente atacando una parte del problema en una parte pequeña, que es la parte de Patás. Y el detalle aquí es que tenemos que cambiar de enfoque. Mira, ahorita en Patás hay un estado de emergencia, pero en este preciso momento, o mañana o pasado mañana,
pueden nuevamente bajarse en otro régimen. La han hecho ya en menos de una semana, han hecho dos. Entonces, aquí hay que mirar, hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada es una mirada de enfoque de territorio, un enfoque de corredor minero ilegal, y hay que atacar básicamente las tres líneas que componen eso. Una línea de corrupción, donde están metidos autoridades a nivel local, a nivel regional, la línea de suministros, la línea de logística y la línea básicamente lo que hace es lavado de activos, que estaría posicionada específicamente en el gobierno de Trujillo. Entonces, aquí si no cambiamos el enfoque, si vamos nuevamente a seguir aplicando estados de emergencia en pequeñas zonas de un territorio que es mucho más grande, de un territorio económico mucho más grande, entonces definitivamente simplemente vamos a seguir fracasando, porque se va a seguir atacando con un impactas, pero problemas vas a tener en Huamachuco, problemas vas a tener en Santiago Chuco, problemas vas a tener en Otusco, problemas vas a tener en Quirubilca, como ahora. En Quirubilca hay, digamos, túneles o hay caminas debajo inclusive de la propia municipalidad. Entonces, estamos ante una situación muy grave en la que, como te digo, están combinando diferentes actores que tienen un solo objetivo, cada uno de ellos. Es evidentemente el control territorial. Algunos tienen el objetivo de ganar dinero fácil y otros simplemente lo que están haciendo es lo que están haciendo es financiando este tipo de acciones que a todas luces son acciones de terrorismo. Ahora, Iván, este ataque al Ministerio Público, ¿cómo interpretarlo? ¿Cuál es la lectura que debemos darle? Porque hemos visto en otros países, México, en Colombia, en Ecuador, que ocurren hechos similares. O sea, es parte de un accionar, es parte de un engranaje. ¿Y cuál sería el objetivo? Mira, aquí lo que hay que ver es que las bandas criminales, desde hace mucho tiempo, las bandas criminales, Pulpos, como la otra banda criminal, Los Compadres, fin, las bandas criminales han pululado juntas casi siempre, y luego se han desmarcado cada una de ellas, que han constituido su propia organización. Estas bandas criminales están muy arraigadas en la zona de hace muchos años, ha vivido principalmente la extracción, pero además de eso ya están involucradas con la minería ilegal, porque es una fuerza de choque de los mineros ilegales, sobre todo en la zona de Patadas, en Tirudinta, en la zona de Huamachuco. Entonces, ya encuentras a las bandas criminales de alguna otra manera siendo partícipes de esta cadena que es este corredor minero ilegal. Entonces, lo que tenemos que entender es que estas bandas criminales han actuado así debido a que en las últimas semanas ha habido una fuerte interdicción de parte del Ministerio Público y los operadores de justicia contra varios de los mineros ilegales. Se les ha hecho interdicción, se les ha arrebatado con equipos, se les ha arrebatado socavones. Lo que estamos viendo es simplemente una reacción porque se están haciendo bastantes interdicciones en la zona. Por eso el ataque ha sido contra la Fiscalía, porque entra no solamente la Fiscalía especializada en medio ambiente, sino que pueden entrar otro tipo de fiscalías en temas de lavado, en fin. Entonces aquí lo que hay que tener bien claro es que se han estado haciendo interdicciones hasta el 11 de marzo. El día 11 de marzo fue una interdicción donde más o menos interdictó cerca de 2 millones de soles en bienes, equipos, en fin. Se están haciendo interdicciones, entonces eso ha tenido que parar. La única forma de parar, porque no beneficiaba a ninguno de los sectores que están en la criminalidad y minería. Entonces la única forma de poder paralizar es amenazando directamente a una institución como el Ministerio Público. Entonces, entender el problema en ese marco sugiere varias cosas. Una de ellas es que la minería ilegal es una fuente de desestabilización, de corrupción y de delincuencia en la zona. Si no acabas con la minería ilegal, vas a seguir teniendo fuentes de financiamiento de las bandas criminales que operan en la libertad. Ahora, ayer lo escuchamos al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior nuevamente reafirmar presencia en Trujillo de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Pero esta mañana conversábamos con un par de analistas allá en Trujillo y nos explicaban que eso no ha dado resultados. Y aquí hay un factor, ¿no? El alto nivel de corrupción que hay en toda la institucionalidad en el país. Ese es uno de los principales factores. Entonces,
¿Qué acciones se deberían tomar en localidades tipo La Libertad? Y te lo pregunto porque esto puede extrapolarse a otras regiones del país, bajo la misma modalidad. Yo creo que se debe primero actuar, tener una estrategia integral, pero esa estrategia integral tiene que actuar con la inteligencia de la Dirección de la Inteligencia de la DINI u otras organizaciones parecidas. Ya ha habido, por ejemplo, una semana ese cambio de un director, Tahuamán, que digamos, tiene ya experiencia en temas de terroristas y de inteligencia cuantitativa. Entonces, yo creo que si esta acción lo tomamos como acción de terrorismo, claro, no el terrorismo ideológico que estamos viendo, y eso es importante, porque muchos dicen, este es terrorismo, pero terrorismo ideológico, pero hay varios tipos de terrorismo. El terrorismo ideológico eso es distinto al terrorismo aquí existe básicamente corrupción, y es una de las fuentes de la criminalidad en la zona. Entonces, aquí lo que hay que hacer es con inteligencia, con mucha información, con mucha inteligencia, para poder tener básicamente y saber no solamente cuáles son, cómo es la cadena, cómo se comporta esta cadena, Claro. sino además quiénes son responsables de esta cadena, quiénes son los, digamos, los jefes de esta cadena. Y eso también necesita, lo que se necesita para tener eso, es básicamente dirección política de parte de las autoridades y de parte, digamos, de un Consejo Nacional de Seguridad o de llevarlo esto a fueros digamos, foros donde puedan debatirse ese tipo de cosas, como el acuerdo nacional, en fin. Entonces, lo que te quiero decir es que se necesita, dentro de todas las estrategias integrales, se necesita la inteligencia en este caso de la DINI, o en este caso de Profedinoes, en fin. Pero como te digo, si no, básicamente lo que vamos a hacer es hacer lo que estamos haciendo siempre, estados de emergencia, poner a la policía por una semana, al ejército por 15 días y adiós. Ahora, si no actuamos, la cosa puede presentarse peor. Ojalá no sea así, naturalmente, pero entramos a un escenario preelectoral, Iván. Y hemos visto lo que ha ocurrido en otros países. Exactamente, al punto de que en otros países han matado a un candidato presidencial. Y lo han matado justamente bandas criminales asociadas al narcotráfico. Así es. Y en toda esta zona, para entender el narcotráfico, ¿dónde se une el narcotráfico con la minería ilegal? Se une básicamente narcotráfico que viene de Tecache, que va a Boca Chutros, que va a Siguas, y de ahí pasa por todo este corredor minero ilegal. Bueno, en esta parte, al momento de pasarse, allí es donde se unifica el narcotráfico con la minería ilegal. ¿Quién va, si no, poder financiar plantas de procesamiento o descenuración de los minerales que cuestan unos 2, 3, 4, 5 millones, depende del tamaño de la producción? ¿Quién lo va a poder hacer? Depende del volumen de la producción, puede llegarte a costar hasta 20, 25 millones inclusive de soles, cosa que lo hay en la zona. Entonces, ¿quién podría financiar todo ese dinero, lavar todo ese dinero? Si evidentemente una parte de la minería del narcotráfico, no te digo que todo, pero lo que te digo es que sí hay de alguna otra manera conexiones entre el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces el narcotráfico se dirige hasta Cajabamba y se dirige después en fin, y sale por Ecuador. Entonces, aquí hay que entender que el fenómeno es un fenómeno que se puede estar escapando, es un fenómeno mucho más complejos solamente para el gobierno regional, más complejos para el Ministerio del Interior, y aquí hace falta un pacto nacional para luchar contra la criminalidad y sobre todo para formalizar a los mineros informales, porque si no los formalizas, estos mineros informales van a seguir con un pin de ilegalidad, van a seguir con un pin de informalidad. No son iguales, evidentemente, no son iguales, pero lo que sí hay que entender es que necesitamos dentro de esta estrategia inteligencia, pero además un proceso de formalización que sea honesto, que sea técnico, que sea sincero, pero además que respete el Estado de Derecho, cosa que no se quiere hacer. Se ha presentado una especie de anteproyecto de ley para la minería de pequeña escala de ley MAPE por la propia Comisión de Energía, una Comisión de Energía, una propuesta de la Comisión de Energía que vuela por los aires el Estado de Derecho en el país, y eso no se puede hacer. Entonces, si no atacamos la informalidad aquí en la zona, la ilegalidad también va a seguir pululando. ¿Cuántos, solamente lo dejo de una manera para redondear esa parte de la entrevista, cuántos mineros informales ha formalizado el gobierno regional en 2024? Menos de 10, menos de 15, menos de 20, yo te puedo asegurar que 5 o 6, no ha sido más allá de eso. Entonces, también es responsabilidad de que el proceso de formalización no es un proceso técnico sincero, y al contrario. Entonces, aquí hace falta muchísimas cosas. Lo que de alguna otra manera
el problema se va a agigantar en un momento electoral, pero además es un problema que si no se le ataca, y si no se ataca una de estas fuentes, Así que es la es. corrupción, lo vamos a tener por mucho tiempo más. Iván, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar Gracias. contigo. Muy amable, Iván, ¿eh? Gracias. Muy gentil. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.